Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda predicación bíblica aquí en Agua Viva en este domingo 18 de enero. 18, se fue el año, ya, qué rápido, 18 de enero. Sean bienvenidas y bienvenidos y vamos a disponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Yo soy el doctor Julio Vega, pastor de esta iglesia, y quiero invitarles a que demos lectura a un texto que no está en las guías de predicación bíblica, pero les pedí que buscaran en su Biblia física o electrónica. Y es Jeremías 29:11. Allí dice la palabra de Dios así, escuchen por favor, y si tienen en su Biblia, lean conmigo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros la meta que esperáis, para daros el anhelo que esperáis. Esta palabra de Dios, déjenme contarles, impactó mi vida. Yo ya la había leído, por supuesto, había predicado de ella, pero un día mi hermano mayor, Víctor, que fue y será siempre el prócer, el prototipo, nuestro ideal de persona. Nosotros crecimos, mis hermanas y yo, mis hermanos y yo, con un ideal, con un modelo, con un perfil, mi hermano mayor. En verdad yo lo admiré, lo admiro y siempre será una bendición para mí. Él, que era un predicador del Evangelio y alababa al Señor por todas las iglesias donde lo invitaban a cantar con su grupo, los del Camino, él sufrió un infarto cerebral. Eso quiere decir que una parte de su cerebro murió. Y él quedó solo con la movilidad en todo el lado izquierdo, pero todo el lado derecho, pues, totalmente inmovilizado. Y fue, pues, una tragedia. Si ustedes han vivido una tragedia, saben ese momento en que es como si todo se oscureciera, es como si todo perdiera sentido. Y así fue. Pero yo recuerdo que cuando ya estuvimos allí orando, platicando, mi cuñada Betty, que es una mujer a quien admiro muchísimo, compañera de mi hermano, justo para él, una gran mujer, me dijo: Julián, porque así me dicen en la familia, Julián, me dice: Julián, fíjate que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es esta. Y leyó Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Pero es difícil oírlo, creerlo, cuando el mal parece ha llegado a tu vida, ¿no? Una tragedia, una situación tan lamentable como esa. Para daros el fin que esperáis. Y recuerdo que todos pensamos, meditamos, gracias a Betty y a esta palabra que Dios puso en su corazón, ¿qué es lo que anhelamos? Me refiero, a pesar de eso, a pesar de esa tragedia, a pesar de ese dolor, a pesar de esa destrucción, ¿qué podemos seguir anhelando? ¿Es fácil anhelar? ¿Es fácil esperar cuando hay luz? ¿Es fácil esperar cuando todo marcha bien? O si no, por lo menos ahí la llevamos. Pero cuando hay una tragedia, ¿qué podría seguir esperando? Parece que nada, ¿no? Y ese día comprendimos que Dios podía hacer surgir lucecitas de bendición en medio de las sombras.
Y así fue. Esas lucecitas llegaron un día en que nosotros le tocábamos la guitarra, mi sobrino Víctor, yo le tocaba la guitarra, cantaba. Y un día él, con sus manos, que tenía movilidad, aunque muy poca, marcó un acorde, como ponemos la mano en una guitarra cuando marcamos la menor. Y entonces, pues no había comunicación con él, pero mi sobrino le dijo: papá, ¿es la menor? Y él movió y puso do mayor. Y entonces corrieron por una guitarra, la acercaron a la mano de mi hermano el diapasón, mientras mi sobrino tocaba con la mano del rasgueo. Y mi hermano iba cambiando con dificultad, cambiando. Y entonces pudimos ver cómo él seguía alabando a Dios con su guitarra, habiendo sido un gran guitarrista. Pero él, que tanto me inspiró al verlo tocar sorba el griego, corriendo su mano por todo el diapasón cuando yo era un niño, me regaló la inspiración de verlo muy lento, pero luchando contra el infarto cerebral, tocando la guitarra. Ese día comprendí por qué Dios dio a la familia esta palabra. Porque Dios quería decirnos que nunca debemos dejar de esperar en medio de el dolor, de la enfermedad, de la pobreza, del desempleo, y no se diga de una tragedia, porque hay verdaderas tragedias. A veces vivimos quejándonos, o no quejándonos, pero por lo menos lamentándonos de pues que no recibí el sueldo, o que ya no tengo empleo, cosas así, que sí son, entiendo, dolorosas, pero hay tragedias que, créemelo, cambiarías lo que sea por no estar viviendo ese dolor tan grande. Y ese día comprendimos eso. Él calificaba mis canciones que escribo. Yo le decía, eso es 10, después de tocar la canción, es 10, es 10. Y él decía que no. Y sus hijos me iban bajando. ¿9? ¿9, papá? Una vez me llegó casi de panzazo 6. Pero la última vez que lo vi, le toqué una de mis canciones. Y empezaron sus hijos. Eso fue 7, papá. Y él decía que no. Y fueron subiendo. Y le dijeron, ¿10? Y por única vez dijo que sí, que era 10. Fue la última vez que estuve con él. Pero lo que quiero decirles es que en medio de una tragedia tan grande, Dios nos permitió ver lucecitas de bendición. Y yo sé que algunos aquí, si les ha salido todo bien, dicen, pastor, pero ¿qué lucecitas son esas? Créemelo, cuando estás en las más densas tinieblas, esas son lucecitas y las aprecias mucho, como ver a tu nieto. Bueno, a tus nietos, señor Tomás, pero hablo específicamente de Danny Jr., ¿no? O sea, eso es algo precioso. Por supuesto, uno quisiera tener todo el resplandor de la felicidad de la vida, pero créemelo, el dolor te hace humilde y el dolor te lleva a agradecer por esas pequeñas lucecitas y las ves como algo maravilloso, porque son un regalo de Dios en medio de las más densas sombras. Bueno, pues vamos a orar. Padre Santo, que tu palabra produzca esta bendición, que nosotros sigamos esperando, que no nos rindamos, que sea por tu palabra bendita, no por nosotros, que nosotros esperemos en tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor y con ese aplauso dile, Señor, ayúdame a perseverar. Tomen su lugar. Sí, porque el Señor dijo muy claro, yo tengo pensamientos de paz y no de mal,
Y yo quiero daros el fin que esperáis. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice, bueno, pero si lo esperas todavía. Porque puede pasar esto, fíjense, que Dios tiene el fin que anhelamos. Eso que tú has anhelado, eso lo tiene Dios. Pero quizás de aquí a entonces no te alcanza. Me refiero a la fuerza, la fe, la esperanza. Yo les puedo asegurar que la mayoría de las personas en el mundo, fíjense lo que estoy diciendo, es una aseveración a lo mejor muy temeraria, pero yo sí la hago. La mayoría de las personas en el mundo, en un punto, abandonamos lo que anhelábamos. Yo vivo creyendo eso, que no nos damos cuenta, pero vamos como que conformándonos. O a lo mejor nos pesa mucho la realidad y decimos, no, eso ya. Bueno, sí, cuando era jovencita, jovencito, yo anhelaba tal cosa. Y lo vamos abandonando. Alguien dirá, te va pesando el realismo. Pero a lo mejor no te pesa el realismo, te pesa el agotamiento, el cansancio, que pues te va menguando. Y les voy a leer completo el contexto de ese texto, porque miren, les voy a contar. Lo que pasa es que los caldeos, que eran un pueblo enemigo, estaba llegando a Jerusalén. Ya habían llegado los asirios al reino del norte. Pero es que los del reino del norte, hagan de cuenta ustedes, eran pecadores así. Los del reino del sur eran los bien portaditos, los de Judá. Entonces ellos creían, no, los caldeos no van a venir. Pero ¿qué creen? Que ahí venían llegando. Y no faltaron religiosos falsos que hacían su agosto. Dice así, así ha dicho el Señor, es Jeremías 29:8. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, o sea, los falsos profetas, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié. Ahora les explico. El Señor, por boca del profeta Jeremías, les había dicho al pueblo la verdad. ¿Saben cuál era la verdad? Van a pasar 70 años esclavos en Babilonia. Esa era la verdad. Sí, tu problema es que tienes hígado graso. Y tú, que estás graso completo, dices, pues nomás me faltaba el hígado. ¿No? La verdad. Y entonces el diagnóstico del médico es ese. Es decir, el hombre de ciencia, la mujer de ciencia, dice hígado graso. Pero alrededor de él o de ella hay, pero no se imaginan cuántos merolicos listos para decir, nosotros tenemos una hierbita que la trajimos del Himalaya, como la salsa que usan para ver si adelgazan, ¿no? La trajimos del Himalaya. Es que es increíble. O sea, en la Edad Media vendieron pedacitos de la cruz, supuestamente de Jesús. Pero no se imaginan cuántos años y cuántos pedacitos. Uno dice, y lo compraban. Bueno, es que era la Edad Media. Pues seguimos igual. Al ser humano, si algo le encanta, son dulces mentiras en lugar de crueles verdades. Y hay quienes hacen negocio, ¿eh? Y aquí están estos. Ellos, que eran falsos profetas, ¿qué le decían al pueblo? No va a pasar nada. El Señor me dijo que Él nos va a bendecir, que nos va a guardar. Pero vienen ya los caldeos. Pero cuando vayan llegando un meteorito caerá. El Señor ya me dijo que vendrá un meteorito. Yo me acuerdo de una persona, yo digo que ya en un nivel de desquiciamiento, que un día entró a mi oficina y me dijo, ¿el doctor Julio Vega? Le digo sí.
te saludo en nombre de la escalera de Jacob. Le dije, tú las traes. ¿Qué pasó? Y me dice, este es el mensaje que Dios te manda. Marte, miren, hasta musiquita le pusimos. Marte golpeará la tierra y habrá muchas muertes. Y le dije, señora, si baja su mano, le digo algo. No, Marte no necesita golpear la tierra. Si Marte se acercara un poquito, todo lo que ve aquí sería atraído, no quedaría nada. Bueno, por eso dije, será un golpecito. ¿Ven? Bueno, cosas simpáticas que llegas a escuchar, pues de gente así, ¿no? Y estos eran adivinos, estos eran falsos profetas, pero la gente quiere oír eso. ¿Hígado graso? No, tenemos la solución. Hierbita, hierbita, hierbita. Bueno, yo conocí otra que pues no te lo quitaba, pero se te olvidaba. Pero no voy a hablar de eso, ¿verdad? Porque no es bueno. El Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Así que ya. Pero nosotros a veces preferimos dulces mentiras. Dios no. Dios dijo, sigo leyendo, porque así ha dicho el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré esta buena palabra para hacerlos volver. Cuando se cumplan, ¿cuántos? 70 años. Cualquiera le diría, Señor, ¿no me la podrías dejar un poquito más barata? Ni tú ni yo. Vamos a partirlo, 35. Pero Dios no va a decir, pues no es lo menos. Bueno, ¿cuánto me das? No. La voluntad de Dios es perfecta. Y si Él dijo 70 años, son 70 años. ¿Qué podemos hacer? Clamar por misericordia. Eso sí, el Señor nos llama, clama a mí y yo te responderé. Pero siempre conscientes de que su voluntad es lo mejor. Y entonces el Señor les dijo, yo voy a darles el fin que anhelan. Es decir, ese anhelo que tienen, yo quiero dárselos, pero lo que no sé es si van a aguantar los 70 años. Porque eso sí, muchos de nosotros hemos desistido, hemos abandonado antes de tiempo. Y Dios ya tenía preparada su bendición, pero pensamos, ya no tiene sentido. Miren, les voy a leer un pedacito, no crean que todo. Les traje la obra más grande de la literatura española, Don Quijote de la Mancha, escrito por un hombre que representa lo que estoy diciendo. Él se llamó Miguel de Cervantes. Eso de Saavedra ya fue una forma de él de hacer esto que estamos hablando. Tomar la realidad y vencerla en el nombre de Dios. Porque Saavedra es una palabra derivada del árabe que significa, es Saavedra y significa brazo tullido, brazo sin uso. Y esa palabra se la decían a él por la batalla de Lepanto. Ustedes saben que en la batalla de Lepanto, que fue la más sangrienta batalla naval de esos años, entre el Imperio Otomano y la Liga Santa, los países de Europa, se llamaba la Liga Santa, y se dieron un agarrón, y ahí Miguel de Cervantes, el escritor, por así decir, perdió el uso del brazo. Y tener un brazo tullido en árabe se decía Sayavedra. Y de ahí tomó Miguel de Cervantes. Es como si dijera, soy Miguel de Cervantes, el del brazo tullido. Voy a investigar cómo se dice en árabe, sin copete.
y voy a encarar la vida. Julio Vega Saavedra también. ¿Ven? Bueno, no sé cómo se diga en árabe, pero ahora que vea por ahí un árabe, si ven un árabe me avisan para decir cómo se dice eso. Bueno, yo lo digo de broma, pero ya en la vida en serio, él lo que hizo fue decir, esa es mi condición. Uno se pregunta, ¿qué hacía el más grande escritor de todos los tiempos en la batalla de Lepanto? Es que mira, tienes que preguntarte antes, ¿por qué salió de España para irse a Italia y que le tocara esa batalla famosa? Y se los voy a decir rapidito, no los voy a aburrir con historia, pero rápido. Todo fue que un día se debatió en duelo sin saber que eso iba a marcar su vida, porque alguien lo desafió y él dijo, no me busquéis, porque me encontraréis, pues cuando queráis, pues de una vez. Y entonces sacó su espada Miguel de Cervantes y encaró al bellaco. Y que se muere el bellaco. Pero fue un duelo. Pero está así difícil de saber. Lo acusaron de que hubo ventaja, de que no guardó el honor. Y deja del honor, lo mató, no en duelo, sino a mansalva. Y entonces lo iban a meter a la cárcel, no, y lo iban a ahorcar. Entonces él huyó a Italia. Yo quiero que se impresionen de esto. Dios le había dado una mente prodigiosa, ¿sí o no? Dios le había dado una capacidad maravillosa de expresar el lenguaje. Dios lo había preparado para ser el más grande escritor de habla española. Bueno, ¿y dónde andaba? Pues en el duelo, con ganas de decir, Señor Saúl, ¿qué andas haciendo ahí? Dios tiene un plan para ti y Saúl, ponle que no en duelo, pero sí que un microbusero que se te cruzó ahí camino en Zumpango y pues lo que quieras, pues bájate. ¿Ven? Es lo mismo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? O ustedes jóvenes que están aquí. No, pues yo pienso que ya no voy a estudiar. La verdad, pues es que uno se decepciona mucho. Oh, no, yo quiero disfrutar la vida. Y hoy desde el cielo Dios con ganas de... ¿Y para qué te di tanta cabeza? Porque hay muchachitos que, bueno, dices, dejaron la escuela porque de plano sí, como que se les atoraba la reversa. Pero ves a otros, en serio, lumbreras, inteligentes, dices, oye, pues así el Quijote. Y de ahí se fue a Italia, y ahí lo agarra la guerra esa de la Liga Santa con el Imperio Otomano. Y ahí se mete a la batalla. Yo siempre que leo digo, ¿cómo es posible? Dios tenía para él, mira, un plan. Vean este libro. Es el orgullo de los que tenemos el privilegio de hablar la lengua española. ¿Y dónde andaba el autor? ¿Dónde andaba? No, en el relajo de revoltoso y en la posibilidad de perder el privilegio. Imagínatelo llegando al cielo, que no hubiera sido el brazo el que quedó tullido, que hubiera sido el cerebro el que hubiera fallecido. A ver, y llegando al cielo, y los ángeles viendo, o sea, no sé si los ángeles digan o sea, pero me imagino que por lo menos la expresión sí sería, o sea, ¿no creen? Ahí viene, y escribió el libro, no, porque se agarró en duelo. No, porque se fue a una batalla y ahí se murió. ¿Y qué tenía que hacer en esa batalla? Pues allá se fue. Bueno, cuando regresa de Lepanto, lo secuestran unos musulmanes. Era un tiempo en que había musulmanes que secuestraban a gente de España y pedían rescate por ellos.
se lo llevaron 5 años a Argel y ahí lo tuvieron, esclavo. 4 veces se quiso escapar y no pudo. No, terrible la historia, ¿eh? Bueno, regresa a España por fin. Ya Saúl la sentó cabeza. Ay, gracias a Dios, dice Rubí. Pastor ya sentó cabeza. Y se mete de funcionario público a una situación de impuestos. Pero pues es que de repente se te hace fácil. Ay, pues este para acá y este para allá. Ah, no, mejor para acá. Y en una movidita de esas, que me lo pescan y que se va a la cárcel. El hombre que escribió la más grande obra de la literatura hispanoamericana. Pero ¿saben cuál fue la clave para que hoy estemos hablando de él? Arrepentimiento. Se los voy a leer. Página 888 en esta edición. Dice: bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. Sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. Esto que está diciendo el Quijote, esto era la convicción de Miguel de Cervantes. Tenía 57 años, yo diría un niño, porque yo le llevo 10. Hoy le llevo 10. Tengo 67. 6, 7. ¿En serio? 6, 7. 67. Bueno, él tenía 57. Dirán, pastor, un niño. Sí, pero le quedaban 10 años. Él murió de 68. Cuando escribió le quedaban 11 años. 11. ¿Cuántos tendrá Dios para nosotros? Déjenme checar. No podemos saberlo. Porque aun cuando se quedan mirando para acá, porque sí vi cómo me vieron, y dicen, pues nos quedan, pues ya no muchos. Sí, estoy de acuerdo, ya ves la carrocería y dices, ya se va. Pero eso uno no lo sabe. Y saben, uno no debería vivir pensando, pues soy joven, seguramente me quedan muchos años. Uno debería vivir haciendo lo que dice la palabra de Dios. Redimir el tiempo. Aprovechar el día. Aprovechar el tiempo. Él tenía 57 años. Y en la cárcel, él escribió esto. Va de nuevo. Claro, diciendo que ese personaje lo decía. Bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén, ¿verdad? Bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. Sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que jamás digas, yo no lo merezco, porque sin duda no lo mereces, yo tampoco, o yo menos, pero las misericordias de Dios no las, dijo el Quijote, no las abrevian ni impiden nuestros pecados. La misericordia de Dios es infinita, su mano tendida para ti, para mí, allí está. ¿Y sabes qué hizo Miguel de Cervantes? Él, haciendo a un lado lo que queda atrás, se extendió a lo que está delante, como lo dijo San Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. E hizo decir al Quijote, lo leo para ustedes: yo tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras de la ignorancia.
Dadme albricias, señores, felicitadme. Ya no soy Don Quijote de la Mancha, soy Alonso Quijano el bueno. Ese instante de arrepentimiento lo vivió en la vida real Miguel de Cervantes Saavedra. Ya no soy Don Quijote de la Mancha. Bueno, algunos dirán, pastor, pero se hubiera quedado como Quijote de la Mancha. Nos caía bien con sus locuras, ¿sí o no? Pero hay de locuras a locuras. Miren, un día en el hospital Star Médica tuve que bajar junto con un paciente por la escalera de emergencia. Me permitieron hacerlo por una situación de gravedad. ¿Qué situación? Escúchenlo bien, sobre todo jicotillos mal portados. Yo recibí a ese paciente, él me dijo que él estaba cometiendo algo que no debía y que se sentía mal. Bueno, dije, pues ahí está, una persona arrepentida. Pero ¿cómo sabes si te vas a arrepentir a tiempo? Estaba yo atendiendo y entonces la enfermera que atendía los 4 consultorios que estábamos ahí, tocaba y total que le recibo la llamada del intercomunicador y me dice, doctor, es que es muy urgente. Llamó su asistente que un señor que es el esposo de la señora con que anda su paciente, y yo volteo, ¿con qué anda usted? Era lo que le quería decir, era lo que le quería platicar, que ya se enteró de todo y habló la señora, que quiere evitar una desgracia, porque viene para acá, al hospital. Le digo, ve rápido, pide permiso, bajamos por la escalera de emergencia. No, son 14 pisos. Vean la condición física, obviamente, tranquilo. No, ya en el piso, no sé, quinto, cuarto, ya iba yo así con las piernitas bajando. Y eso que era de bajada, no de subida, pero ni de loco. No, iba yo y puro zape al otro. Porque, no, es que sí, o sea, olvídate de Freud, que Freud dice que la transferencia contra la transferencia. ¿Y por qué? No, pues es que yo no sé, doctor, era pues nada más un juego. ¿Cuántos se han metido en un problema por un juego? Ustedes saben, se nos hace fácil. En el trabajo, hola, qué guapo, ay, y muy bonita. Y todo parece algo simple, ¿no? Y tal vez sí, tal vez decimos, no era mi intención. Pero hay hasta desgracias, como esa que iba a pasar. No, imagínense, salimos corriendo, paciente, terapeuta, porque dijo ella, es que viene a matarlo. Le digo, ¿a mí? No, aquí al Señor. Y el otro, no me deje, hable con él. No me deje, pues no me dejas tú. Y ahí vamos los dos. Y ese nada más, gracias a Dios no pasó nada. Y me refiero nada de un crimen o algo así, ¿no? Pero llegan a pasar. Son cosas que ocurren. Y lo peor sería, estaba jugando. Ay, pues qué jueguitos. ¿No? Es muy delicado. Miren, todos los caballeros me gusta cómo hacen la cara. Sí, casi me están pidiendo. No me mencione, pastor, no me mencione, por favor. Por favor, por lo que más quiera. Mire, el señor Arturo se fue hasta allá al fondo. Se fue hasta el fondo para no estar aquí. Yo creo que leyó algo. Espolió el mensaje. Y dijo, no, me van a agarrar. Porque sí, la esposa sí llega a decir. ¿Y por qué te volteó a mirar a ti? 14 pisos. Me dijiste un día que llegaste muy cansado. ¿Eras tú? No es ninguno de los jicotillos aquí. Pero es una situación
que es muy triste. Miguel de Cervantes, y vean lo que dice, esto me gusta mucho, espero que no los aburra con esto, pero me gusta mucho cuando él dice, está hablando allí con sus amigos, porque dice, miráronse unos a otros admirados de las razones de Don Quijote. Y él dijo, Miguel de Cervantes, ojalá este arrepentimiento me devuelva a la verdad y al respeto que yo tenía. Qué palabras. Tremendo. Es un hombre que está arrepentido. El personaje es el Quijote. El hombre que lo estaba escribiendo estaba en la cárcel. Luego de una vida desastrosa. Es impresionante. Una de las mentes más célebres de la historia de la humanidad se andaba liando en duelo. ¡Vamos, bellaco! Y si el bellaco hubiera sido el que hubiera metido la espada, nuestro Miguel de Cervantes habría caído en el duelo. Y si en la batalla de Lepanto, en lugar del brazo, le dan en la cabeza, nuestro Miguel de Cervantes. Pero yo lo que quiero es que tú mires en este libro lo que puede ser tu vida, lo que Dios preparó para ti, lo que preparó para mí y lo que puede perderse. Ahí está, el pasado fin de semana, y es lo que yo digo, porque desde el pasado fin de semana estábamos en eso. ¿Qué significa? Significa que Dios tiene un propósito, tiene un plan. Y por eso dice su palabra que Él quiere darnos el fin que anhelamos. ¿Qué hace la diferencia? Ahora sí tomen su guía de predicación. Porque van a decir, pastor, ¿y para qué nos entrega eso? ¿Nos pone aquí a leer el Quijote? No, ya íbamos a llegar aquí. ¿Cuál es la palabra que hace la diferencia? La palabra que hace la diferencia se llama arrepentimiento. Y miren, hablando ya de literatos, José Saramago, que ustedes saben fue Premio Nobel de Literatura, ateo él, ese señor una vez dijo, arrepentimiento, en verdad, es dejar de hacer lo que haces. Me gusta su definición de Saramago. ¿Saben por qué me gusta? Porque como era ateo, él estaba cansado del arrepentimiento religioso de la gente que le rodeaba. Ustedes saben, golpes de pecho, oraciones lastimeras, me arrepiento, sí Señor, me arrepiento. Yo digo con Saramago, con todo y que era ateo, que es cierto, arrepentimiento es dejar de hacer lo que haces. O sea, lo que está mal, porque algo está mal. En Ageo 1:5, nada más anótenlo, dice el Señor, meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, te vestís y no os calentáis, coméis y no os saciáis, y el dinero que ganas se va como en un saco roto. Son señales. Dios dice, meditad en vuestros caminos. ¿Qué quiere decir? Pues estás viendo lo que está pasando con tu vida. Y si está pasando eso, y si Dios quiere nuestro bien y tiene pensamientos de paz, deberíamos pensar, entonces, ¿qué está pasando? Tal vez lo que está pasando es simplemente que estamos haciendo algo mal. Pero no vayas con lo de mal como siempre el pecado. Porque cuando hacemos eso, a veces lo que hacemos es rápidamente hacernos a un lado. Pues, pastor, ya ve el ejemplo que puso y hasta dijo de Saúl, del señor Arturo. Pero fíjese que yo no, pastor, no. Pues sí, tal vez no haces lo malo,
pero tampoco haces lo bueno, tibia. Incluso el Señor Jesús dijo, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, perdón por la palabra, pero la dijo el Señor, te vomitaré de mi boca. Eso dijo. Porque también el tibio tiene ese problema, ¿no? Es decir, no hace nada malo, pero se le hace fácil abandonar proyectos, dejar de insistir, enfrentarse a una dificultad y decir, es que estaba muy difícil. ¿Y qué? Entonces, ¿vamos a hacer solo lo que está fácil? Por eso el Señor dijo que Él quiere darnos el fin que anhelamos. O sea, Dios dice, yo ya lo anoté en mi libretita y me encantaría dártelo, pero ¿aguantarás los 70 años? Eso le dijo al pueblo de Israel, porque se van a ir 70 años a Babilonia. Y cuando se cumplan los 70 años, dijo, yo los haré volver. Pero ¿cuántos soportarían los 70 años? Debemos arrepentirnos, no solamente de lo que evidentemente no está bien, es pecado y deshonra a Dios, sino también de esos que no parecen pecados. Por ejemplo, no esforzarnos, por ejemplo, derrotarnos. Si hicieran filas de pecadores, dirían, ¿verdad? Aquí todos los adúlteros, los asesinos, y así seguirían con esos grandes pecados, ¿cierto? Pero difícilmente dirían, y aquí una fila de los que se dieron por derrotados, y una fila aquí de los que no hicieron el segundo esfuerzo, de los que no tocaron la segunda puerta. Pues no hay fila para eso. Decimos, no, es que siento que es una persona, pastor, no es mala, mire, mi marido no es mala persona, pero haga de cuenta como que no, ¿cómo le diré? No lucha. ¿Lucha? ¿Así se llama la señora? No, pastor, ya le dije que él no es así. No, él no lucha, yo no lo veo como que se esfuerce. O bueno, ¿qué cree? Como que si algo sale mal, se frustra. Y ya me dice, no, ya no. ¿Ven? Dime, ¿en qué fila lo ponemos? No hay fila. Pero a la larga, tanto el borracho y el adúltero pierden la bendición como la pierde el derrotado, ¿o no? ¿Qué hizo Miguel de Cervantes? 57 años en la cárcel, ya con una vida destruida, porque sí, la verdad, no, ese Miguel de Cervantes, solo la misericordia de Dios, por eso dijo, bendito sea el Señor, poderoso, todopoderoso, que su misericordia es siempre. Por eso lo alababa, porque Dios tuvo misericordia. Ustedes me dirán, misericordia, pastor, pues estaba en la cárcel. Sí, pero con esa vida, mira, pudo haber muerto en el duelo, en la batalla de Lepanto, cuando se lo llevaron los musulmanes, ¿o no? No, de veras que Dios fue misericordioso. Y así ha sido con nosotros. ¿Y sabes por qué ha sido Dios bueno? Porque tiene un propósito, porque quiere que tú lo logres. Chicas y chicos que están aquí, no desmayen por tan poco, en serio. No desmayen por tan poco, no abandonen. El Señor dice que Él quiere darnos el fin que anhelamos. O sea, Dios está diciendo, cuenta conmigo. Pero si tú abandonas, no te quejes un día. Fíjense, hablando de otro literato, Dante Alighieri. Dante Alighieri amó a una mujer, se llamó Beatrice. Y en la Divina Comedia, ustedes saben que él recorre todo hasta los infiernos, ¿no? Pero cuando llega al cielo, él entra, los ángeles le dicen, pues queremos presentarte la sala de recepción. No, ¿qué sala? Te vamos a enseñar el hall del cielo.
Y él dijo: mi Beatrice, solo díganme, ¿dónde está mi Beatrice? ¿Saben por qué me emociona? Porque me hace pensar que él vivió, escribió. Dante Alighieri trascendió los siglos, escribió la Divina Comedia, todo por su Beatrice. Y así uno debe vivir por un ser que anhelamos mirar un día. Y uno debe entrar al cielo diciendo: yo quiero verlo, yo quiero verlo. Porque entonces Dios lo va a hacer. Y se lo leo para que no digan que yo lo invento. Se lo leo, nada más escuchen. Jeremías 29, dice en el verso 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. ¿Sabes qué le gusta a Dios? Ver a alguien buscando con todo el corazón, como Dante Alighieri. Mi Beatrice, ¿dónde está mi Beatrice? Llegando al cielo, yo no tengo duda de que el Señor lo premió, lo bendijo, permitiéndole ver a su Beatrice. Eso debemos hacer. Aferrarnos. Dice así, vean la primera lectura, en el versículo 14, después de que Juan fue encarcelado. Juan el Bautista, ¿qué era de Jesús? Su primo. Entonces no solamente era un hermano en Cristo, como decimos ahora, no, era su primo. ¿Cuánto le llevaba de edad Juan el Bautista? 6 meses. En otras palabras, crecieron juntos y fue encarcelado. ¿Y después? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Fue decapitado. Entonces el Señor, después de todo eso, vino predicando el Evangelio, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. La palabra es arrepiéntete. El problema es que oímos arrepiéntete como una palabra súper religiosa y de juicio. Arrepiéntete, pecador, ¿no? Arrepentirse lo pueden ver aquí, fíjense, en latín, viene de poinitere, que significa sentir falta o pesar, del hebreo teshuvá, que significa volver, y del famoso metanoia en griego, que es pensar diferente, actuar diferente. Entonces, arrepentimiento no solo es ese acto religioso de decirte culpable, de reconocerte. No, es sencillo, citando a Saramago, dejar de hacer lo que estás haciendo mal. Transformarnos. Así es, Cometita. Transformarnos y exactamente hacer un cambio. ¿Ven? Obviamente, si hay cosas sucias, deshonrosas, pues abandonar eso que ofende a Dios. Pero también decir, bueno, a lo mejor no hay nada deshonroso y tan sucio como ese tipo de cosas, pero igual sí, algo me está fallando aquí. Abandono mis anhelos, no me esfuerzo, me doy por vencido. Llego a pensar que, bueno, pues a lo mejor no era para mí. Miren, guarden y conserven esta imagen. Y siempre recuerden que quien escribió la más grande obra de la literatura española, de la literatura hispanoamericana, el más grande, Miguel de Cervantes Saavedra, estuvo a punto de perderlo, no una, muchas veces. Y si algo cantó al final,
del Quijote fue su arrepentimiento. Ya no soy el Quijote de la Mancha, ahora estoy cuerdo, soy Alonso Quijano el bueno. Se dejó de sueños, se dejó de fantasías, puso los pies en la tierra. Muchachos, pongan los pies en la tierra. A veces a su edad le damos tanta importancia a personas que después ni se van a acordar de nosotros. Dan la vida por un amor de una chica que al pasar los años ni van a volver a saber de ella. Y en ese proceso descuidan, desaprovechan a los únicos seres que estarían con ustedes si murieran hoy y que estarán siempre hasta el final. Sus padres, sus hermanos, su familia. Nosotros a veces vivimos como en sueños, como el Quijote. Ahora me dirán, pastor, pero bueno, me gustó que al final se arrepintió, sí. Y llegó el cura, lo bendijo y murió. Y es cierto que el notario y el cura dijeron, nunca un caballero había muerto con tanta paz. Sí, murió en paz el Quijote. Pero se arrepintió ya para morir. Arrepiéntete hoy. Yo debo arrepentirme hoy. Y decir, Señor, vean el libro, por favor, ya me pesó. Vean el libro. Así, ¿qué estoy perdiendo? Porque en la vida de cada uno, chicos, vean el libro. Esto es tu título profesional, es tu maestría, es el trabajo que tú sueñas. No todos vamos a escribir el Quijote de la Mancha, pero todos tenemos una tarea, algo que Dios preparó para nosotros. No lo pierdas. Tú debes decir, Señor, ayúdame a entender qué es lo que está mal. Y te repito, no solamente hablando de pecados y esas cosas, sino hasta defectos de carácter, actitudes, formas de pensar que no tienen que ser sucias, pero son ineficaces, estorban y no te permite crecer. Así que vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta palabra que nos das. Gracias, Señor bendito, por llamarnos al arrepentimiento, a la transformación, a una nueva manera de pensar. Permite, Señor, que esta palabra sea guardada en cada corazón. Y yo te pido de manera especial que tú así la guardes y la bendigas en el corazón de cada señorita, de cada joven que escucha esta predicación. Que ellos guarden esa imagen y miren en este libro un símbolo de lo que tú preparaste para ellos, de lo que tú les vas a dar, de lo que tú quieres, Señor bendito, que ellos conserven, que ellos luchen, que no se rindan, Señor, que no abandonen sus sueños. Bendícelos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tenía 57 años Miguel de Cervantes cuando empezó la primera parte del Quijote. Y esos 10 años hasta que terminó sus días por la diabetes tipo B que enfrentaba, los pasó trabajando. Ya cuerdo, ya estoy cuerdo, soy Alonso Quijano el bueno. Que Dios nos permita así despertar y ponernos a trabajar por ver nuestros sueños y el propósito de Dios cumplido.